Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 25 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada invisible, nada que a ella pueda resistirse. Todo está al descubierto ante aquel a quien todos hemos de dar cuenta. Bendito sea Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo tengamos esa sabiduría, tengamos esa humildad para abrir nuestro corazón y desechar toda malicia de nuestra vida y recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 22. Y que perseverando en la palabra de Dios demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la salvación de nuestra fe, que es, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda tiniebla de confusión, toda indiferencia y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de la palabra de Dios, no sea solamente alguien que escucha y luego se olvida, sino que abra mi corazón para que sea ahí sembrada la semilla del reino de los cielos, y que perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20. Los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy la palabra de Dios nos habla de un tema muy importante, muy interesante, de los falsos profetas. Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos, o sea, tengan cuidado, cuídense, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vienen los falsos profetas? No vienen proclamando, señoras y señores, soy un falso profeta. No dicen eso, sino vienen con disfraces de oveja, pero en realidad son lobos rapaces que vienen anunciando cosas que no son, de hecho, que ni siquiera son enviados por nuestro Señor Jesucristo, pero se autonombran profetas
y cuando se les expone, quedan como lo que son, mentirosos. Apocalipsis 2:2. Por eso es importante que ustedes y yo siempre, dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer en Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18, como la palabra de Dios nos invita a que tengamos cuidado de estas personas. Dice Romanos capítulo 16, versículo, vamos a leer desde el Romanos capítulo 16, vamos a leer el versículo 17 y 18. Os ruego, hermanos, miren cómo dice San Pablo. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. ¿De quiénes dice San Pablo que debemos de apartarnos? De los que suscitan divisiones. Los que suscitan divisiones. Cristo quiere la unidad. Juan 17:21, que todos sean uno. Él fundó una iglesia. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 28:20, Él prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Pero estos falsos profetas vienen inventándose cosas, que la iglesia de Cristo se acabó y que luego tal persona, Petronilo, tuvo un sueño, y se inventan una historia que hacen creer a los sencillos de corazón, que tienen buenas intenciones, pero no tienen el conocimiento. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Escuchen, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen a los corazones de los sencillos. Por medio de suaves palabras, de lisonjas, seducen a los corazones ¿de quién? De los sencillos, de la gente sencilla, de la gente que no tiene conocimiento. Y muchos de estos falsos profetas que andan anunciando tragedias, catástrofes, como los profetas de la catástrofe. Sí, algunos son así. Dan días, dan fechas y no se cumple. Deuteronomio 18:22 dice, si alguien anuncia algo y no se cumple, sepa que ese es un falso profeta. Y de esos hay que anunciar. El verdadero profeta anuncia la palabra de Dios, denuncia el pecado. El falso profeta anda hablando lo que a la gente le gusta escuchar. ¿Para qué? Para así tener acogida. Y de eso el Señor hoy nos quiere, hoy el Señor nos quiere invitar a tener cuidado con eso y con ellos, porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Vamos a leer en San Lucas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 44 en adelante. Dice, cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Entonces, estos que andan diciendo mentiras, que la iglesia no importa, que viene el fin del mundo, que Cristo no está en la Eucaristía, están llenos de mentira, porque lo que habla la boca es de lo que está repleto el corazón, dice Lucas 6:45, Juan 8:44. El diablo es padre de toda mentira, y el diablo es el que divide. Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, tener este conocimiento que hay falsos profetas, que no toda persona que se autonombra profeta es un verdadero profeta. De hecho, eso en el tiempo del apóstol San Pablo también sucedía, que las personas, algunos, a veces dejaban de escuchar a Pablo y seguían a estos falsos profetas. Y San Pablo les reprendía bien fuerte.
San Pablo no estaba con cosas, como muchos dicen, oh no, es que lo que pasa, ¿qué tal si se sienten mal y esto que el otro? Miren, nuestra fe no viene por el sentir, viene por la doctrina de Cristo y por creer en su evangelio. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 4, vamos a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que os predicamos y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que habéis abrazado, lo toleráis tan tranquilos. Sin embargo, no me juzgo nada inferior a esos superapóstoles. ¿Cómo lo llama la gente? Superapóstoles, profetas. Pero si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todos os lo hemos demostrado. Vamos a leer el versículo 13. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es bien claro y nos deja saber que hay falsos profetas, que no se los debe escuchar, que no son trabajadores de Dios, que se autonombran, profetas, se autonombran. ¿Para qué? Para ganar adeptos para sus filas, para trasquilarles con el diezmo. En la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer el versículo 9 en adelante. Dice, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. El que se ha salido de la iglesia de Cristo anda obrando mal y viene trayendo otra doctrina diferente, anda obrando muy mal. Y también hacen muy mal quienes reciben esa doctrina, quienes escuchan. Por eso dicen, no lo recibáis en casa. No es que si tu familiar se hizo protestante no lo vas a hablar, no, sino a la doctrina, a su enseñanza. Eso no hay que recibir. De eso está hablando la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 1, versículo 6, para que a la luz de la palabra de Dios quedemos nosotros alertados que hay falsos profetas que incluso dicen que tuvieron un sueño, que vieron a un ángel, como por ejemplo José Smith, ese de los mormones del año 1830. Dice que él es el profeta que vino a restaurar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya lo estableció Cristo en el año 33. Los que vienen de 1517 en adelante se han separado de la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice del que se separa de la iglesia de Cristo? Vamos a ver rápidamente en Juan 15, 6. ¿Qué sucede con alguien que se separa de Cristo, de su sana doctrina, del que no permanece unido a Jesucristo? ¿Qué sucede? Vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 16. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. El que se aleja de Dios se seca. Si alguno se aleja de Dios en la fe, se seca. Y escuchen como dice ahora San Pablo. Gálatas capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado
al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. ¿Se dan cuenta? Otro evangelio. Vienen hablando del evangelio, pero es otro evangelio, no es del que Cristo entregó a su iglesia, que es la iglesia católica. No sea que no que sea otro, sino que hay algunos que os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Ya en Apocalipsis capítulo 22 del versículo 18 al 19, versículo 17 y 18, dice que ¿qué sucede? Aquel que agrega palabras a la palabra de Dios o que quita palabras a la palabra de Dios. Pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto, aunque nosotros mismos, aunque un obispo, aunque un sacerdote, aunque un diácono, aunque un catequista, aunque una religiosa, un religioso, quien sea, aunque nosotros mismos, y eso hay que tener cuidado, porque hay muchos protestantes que desde hace mucho tiempo se han infiltrado en la Iglesia Católica, en seminarios y eso. Entonces, algunos que van a estudiar no se dan cuenta y con buen corazón aprenden, pero aprenden mal y andan proclamando un evangelio diferente. Una vez una religiosa a mí me dijo, no, el purgatorio no existe, Dios es amor. ¿Cómo que el purgatorio no existe? Y así. Entonces, es muy importante. Y le dije, muéstrame pues con la Biblia. Ay, sí, no puede porque no tiene argumentos. Solamente tiene ideas, pensamientos, pero no argumentos. Y es importantísimo eso. Y a veces eso es lo que sucede. La persona dice, no, pues esta persona es estudiada, esta persona se fue al seminario, se fue al convento, tomó clases de teología, cursos y sabe. Tiene que venir proclamando la doctrina de Cristo con la Biblia en una mano y el catecismo de la Iglesia Católica en otra mano. Muy importante. Muy importante. No solamente la Biblia, como hacen los protestantes, agarran un texto aislado y sacan su propia conclusión. No. Para tener una interpretación auténtica de la Biblia es necesario tomar en cuenta la doctrina de Cristo, la Iglesia de Cristo, la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, y esto tener en cuenta la Sagrada Escritura, ver el texto, el contexto, los textos paralelos, la analogía de la fe, y todo esto, ver cómo lo interpreta el magisterio de la Iglesia formado por el Papa y los obispos. Muy importante. Y dice así San Pablo, Gálatas capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Como os tengo dicho también, ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿Por qué busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? ¿Qué hacen los falsos? Intentar agradar a los hombres. Hablan lo que a las personas les gusta escuchar y no le hablan la palabra de Dios con claridad, anunciando la palabra de Dios y denunciando el pecado, porque intentan agradar a los hombres. Y dice en el versículo 10, Gálatas 1:10, si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. ¿Eres un siervo de Dios? ¿Eres una sierva de Dios? Entonces agrádale a Dios y no a los hombres. San Pedro, vamos ahora a ver lo que nos dice el apóstol San Pedro.
Los falsos profetas, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías. ¿Qué hacen los falsos profetas, los falsos maestros? Introducen herejías, como la que te comenté cuando alguien me dijo, el purgatorio no existe. Y la doctrina del purgatorio es establecida por la iglesia, es un dogma. El dogma es una verdad de Dios revelada que a través de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura proclamada por la iglesia. Y es obligatoria para creer todos y siempre. Dice, también hubo en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya lo dijo San Pedro. Que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Otra vez, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas. ¿Qué es herejía? Una herejía es negar una verdad, negar una verdad de nuestra fe que está proclamada por la iglesia. Por ejemplo, aquellos que dicen, yo soy católico, pero en el purgatorio no creo. Yo soy católico, pero no me confieso. Yo soy católico, pero no pienso que Jesucristo esté en la Eucaristía. El resto creo que María es virgen, creo todo, pero menos esto. Eso se llama herejías. Y el conjunto de herejías, muchas herejías, nos lleva allá a la apostasía, a renegar de la fe, porque nuestra fe se va deformando, porque no está completa. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Difamarán contra la verdad de Cristo. Muchos ya no vienen predicando la verdad de Cristo, sino su propia verdad, el Evangelio según San Yo. Y cuando dicen cosa y uno le pregunta, ¿y quién dice eso? Yo digo, así dicen frescamente, yo digo el Evangelio según San Yo. A mí no me interesa saber a mí me interesa saber es lo que Cristo dice a través de su palabra. Por eso es que yo siempre les comparto la palabra de Dios con capítulo, con versículo, con el catecismo de la iglesia, con documentos de la iglesia, para que su fe sea fundamentada sólidamente en la doctrina de Cristo. Muchos seguirán su libertinaje. Por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia. La codicia, el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero es el inicio de todos los males. La codicia, Efesios 5:5, Colosenses 3:5, es idolatría, ir detrás del dinero. Los protestantes, los pastores, entre comillas, que se autonombran pastores protestantes y dicen los católicos son idólatras porque esto y esto y esto, y no tienen ni idea de lo que están hablando. Nosotros los católicos tenemos un solo Dios, lo demás son imágenes, que es una representación de los santos que vivieron según la voluntad de Dios, y que nosotros también debemos de imitar su ejemplo para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ninguna imagen pensamos que es Dios, ni creemos que ninguna imagen hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Creemos que tenemos un solo Dios. ¿Y qué dicen ellos? Son unos idólatras. Y de hecho, como dice hoy la palabra de Dios, la boca habla de lo que rebosa el corazón. ¿Por qué ellos dicen tanto los católicos son idólatras? Porque son ávaros, porque la avaricia, el amor al dinero, el amor al diezmo, esa es una idolatría. Colosenses 3:5, Efesios 5:5. Con palabras artificiosas desde hace tiempo, su condenación no está ociosa ni perdición dormida. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, con los falsos profetas,
con estos que vienen hablando cosas que no son, que vienen hablando de Dios sin su palabra, sin su doctrina, que vienen hablando de Dios pero rechazan su iglesia. No se puede hablar de Jesucristo, aceptar su palabra y rechazar su iglesia. Jesucristo fundó una iglesia, en ella debemos de estar, en ella debemos de morir. Quien se sale de la iglesia debe de volver a la iglesia, porque Jesucristo fundó una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. La iglesia es el cuerpo, en Efesios 4, del 4 al 5 dice un solo cuerpo, un solo espíritu, la unidad. En Colosenses 1:18 dice la iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Nunca se ha visto una cabeza con tantos cuerpos. Un cuerpo, una cabeza. Cristo es el cuerpo, la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia que es el cuerpo. Y ustedes y yo que hemos sido bautizados, somos miembros de esa iglesia. Y la iglesia es una iglesia visible, tenemos que estar en ella, vivir en ella y morir en ella. Porque en la iglesia católica están todos los medios de salvación que Jesucristo entregó a su iglesia para que ustedes y yo alcancemos la salvación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les amo en el amor de Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.